Primera Guerra, ok, a partir de la llamada Primera Guerra Mundial. Recuerda que las rivalidades imperialistas y el exaltado nacionalismo se convirtieron en las causas más importantes para el desarrollo de esta gran guerra. El enfrentamiento entre las potencias centrales y el bloque de los aliados, que a lo mejor en alguna pregunta te lo pueden poner como la Triple Alianza contra la Triple Entente, es probable, es lo que marca el desarrollo de este famoso conflicto, que cambia completamente el panorama de la historia del siglo XX. A partir de la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, como quieras llamarlo, se desarrolla el concepto de guerra total. Con esta idea de guerra total tendremos a que toda la sociedad se va a ver involucrada en el conflicto. La guerra cambia de curso con la participación de los Estados Unidos en el año de 1917. Y a la larga el conflicto termina a favor del bloque de los aliados. Alemania se rinde en noviembre de 1918 y las negociaciones de paz se llevan a cabo en París desde enero del año siguiente, en 1919. En ese año de 1919 se firma el Tratado de Versalles y con la firma de dicho Tratado de Versalles, Alemania entonces queda no solamente en un tremendo declive, sino que queda humillada, puesto que tiene que aceptar la responsabilidad de la guerra, algo que luego se convirtió en uno de los caballitos de batalla para el movimiento nazi de Adolfo Hitler. Punto importante entonces es tomar en consideración con la firma del Tratado de Versalles el artículo 231. Ese artículo 231 es el que establece la responsabilidad de Alemania en la guerra y por lo tanto la obligatoriedad de pagar todas las reparaciones de guerra, gestando entre los alemanes un sentimiento revanchista. Ese sentimiento revanchista, que luego será canalizado por Adolfo Hitler, será una de las principales causas, uno de los principales factores para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia muy importante de la Primera Guerra fue el desarrollo de la Revolución Rusa, Revolución Soviética, si queremos llamarla también de esa manera. No debes olvidar que los soviets son los consejos o asociaciones de obreros, soldados y campesinos. Cada vez que te hablen entonces de asociaciones o consejos de obreros, soldados y campesinos, se está refiriendo a los soviets. En torno a esos soviets se produce la Revolución Rusa de 1917. Resultado de ello, Rusia firma con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk, retirándose de la contienda, aunque eso provocó no solamente la cesión de territorio, sino una guerra civil entre blancos, que son los partidarios, o mejor dicho, son todos los opositores de los bolcheviques, y los rojos, que son propiamente los bolcheviques. En el grupo de los blancos no todos eran partidarios de el retorno del zar. Habían también otros grupos políticos contrarios al accionar de los bolcheviques, así es que era un grupo heterogéneo el de los blancos, que termina siendo apoyado por algunas potencias del occidente. La Primera Guerra Mundial entonces provoca por un lado el desarrollo del movimiento nazi tras la firma del Tratado de Versalles y surge el revanchismo alemán, y por otro lado provoca la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, revolución que a su vez traería como consecuencia el nacimiento del primer Estado socialista de la historia, la Unión Soviética. Todo eso nos conduce a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, con la cual ya se logra el apogeo del concepto de guerra total. Es decir, el número de víctimas es mayor en cuanto a la población civil que incluso en cuanto a la población militar. Básicamente, esta idea de una población civil que va a ser perseguida, que va a tener que ser desplazada o incluso que va a ser bombardeada sin misericordia. El caso de las ciudades de Coventry, en el caso de Inglaterra, o Dresde, en el caso de Alemania, que fueron destruidas completamente por las aviaciones enemigas, es una muestra de ello. Ni qué decir del ataque atómico a Hiroshima y Nagasaki en el Japón, que destruye completamente mediante el empleo de armas nucleares a dichas ciudades japonesas. La Segunda Guerra Mundial se convierte de esta manera en un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente recordamos los antecedentes. Uno de ellos es la Guerra Civil Española.
La guerra civil en España estalló en 1936. Supuso el enfrentamiento de el bando republicano, aquellos que defendían la instancia de un sistema de corte republicano bajo un gobierno socialista. El llamado Frente Popular había triunfado en las elecciones presidenciales de febrero de ese año. Y por el otro lado tendremos el bando nacionalista, aquellos que no querían que ideologías extranjeras, externas, así consideraban al marxismo, puedan enquistarse en la política española. Dentro de ese bando nacionalista tendremos a los falangistas. La Falange es el partido fascista español. Tendremos a los carlistas, defensores de la monarquía. Tendremos a la Iglesia Católica y a los grupos conservadores de la derecha española. Republicanos y nacionalistas van a ser los bandos enfrentados. El líder del bloque nacionalista será el general Francisco Franco. Franco y los nacionalistas van a ser apoyados por Italia y Alemania. El apoyo militar directo, los italianos enviaron tropas, infantería, material de guerra, y los alemanes incluso enviaron una división aerotransportada, la famosa Legión Cóndor. Todo ello entonces supuso el triunfo de los nacionalistas y el triunfo de Francisco Franco, que inició una dictadura que duraría 36 años, hasta la década de 1970. La participación militar directa de italianos y alemanes a favor del bando nacionalista y a favor, en este caso, del general Francisco Franco, supuso la victoria de los nacionalistas y para muchos desde ahí debería considerarse el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Punto número 1. Punto número 2. Tenemos en 1938, después de la anexión de Austria a favor del Segundo Reich, del Segundo Imperio Alemán, tendremos la llamada Conferencia de Múnich. Esta Conferencia de Múnich es importante. Las ambiciones territoriales de Hitler trataron de ser frenadas por la llamada política del apaciguamiento del primer ministro inglés Neville Chamberlain, acompañado del primer ministro francés Edouard Daladier. Ambos sabían de que ni Gran Bretaña ni Francia estaban en condiciones de enfrentar a Alemania en una guerra, estaban en condiciones de enfrentar a Alemania en una contienda. Por esa razón es que deciden ceder a las pretensiones territoriales de Hitler. En esa conferencia de Múnich, para evitar la guerra, aceptan que Alemania ocupe los denominados Sudetes checos, un territorio, esta es la imagen de la conferencia de Múnich. Tenemos a Chamberlain por parte de Gran Bretaña, Daladier por parte de Francia, Hitler y Mussolini. Este territorio de los denominados Sudetes checos eran territorios de Checoslovaquia, pero con una gran población alemana. Vivían cerca de 3 millones de alemanes. Y eran territorios que Hitler reclamaba para que se incorporen al Tercer Reich, al Tercer Imperio Alemán. En aras de ganar la paz, Chamberlain y Daladier aceptan eso. Sin embargo, al año siguiente, Hitler ordena la ocupación de toda Checoslovaquia. Por lo tanto, la idea de evitar la guerra resultó siendo un completo y rotundo fracaso. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí el fracaso de la conferencia de Múnich. Finalmente, en 1939, en agosto, 23 de agosto, se firma el tratado Ribbentrop-Molotov. Estos son los territorios que están de color rosado, son los llamados Sudetes checos, donde vive una gran población alemana y que Hitler reclamaba. El 23 de agosto de 1939, el representante de Alemania, su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, y el de la Unión Soviética, Vladislav Molotov, firman en representación de Alemania y de la Unión Soviética un pacto de no agresión. Supuesto pacto de no agresión, y digo supuesto pacto porque en realidad el objetivo era que se puedan repartir áreas de influencia en Europa Oriental. Recuerden algo muy importante. El error que le costó a Alemania la derrota en la Primera Guerra Mundial fue el haber combatido en dos frentes. Frente occidental contra británicos y franceses, frente oriental contra los rusos. Eso es lo que Hitler quiere evitar. Eso es lo que Hitler quiere y desea evitar. Por esa razón,
con la firma de este tratado, Ribbentrop-Molotov, con la firma de este supuesto pacto de no agresión, lo que pretendía Hitler era finalmente hacer un reparto de áreas de influencia en Europa Oriental, dándole a la Unión Soviética la potestad, la posibilidad de que hagan lo que quieran en Finlandia, en Europa Oriental, las zonas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, e incluso estaría aceptando darle la mitad de Polonia, con la idea de entretener a Stalin hasta que los alemanes derroten a Francia y a Gran Bretaña. Solo una vez que Alemania pudiese derrotar a Francia y Gran Bretaña, solo en ese instante, entonces podrían lanzarse contra la Unión Soviética y finalmente derrotarla. Así es que el tratado Ribbentrop-Molotov, supuesto pacto de no agresión germano-soviético, era en realidad un acuerdo para entretener a Stalin, ofreciendo un reparto de zonas de influencia, de áreas de influencia en Europa Oriental. Entreteniendo a la Unión Soviética, Alemania se concentraría en el frente occidental. Y solo una vez derrotada Francia y Gran Bretaña, Alemania se lanzaría contra la Unión Soviética. Muchachos, ¿esta idea se entiende? ¿Esta idea se capta? No deben olvidar la Guerra Civil Española, con la participación militar directa de Italia y Alemania. No deben olvidar la Conferencia de Múnich, que fue un rotundo fracaso. Y no deben olvidar el Tratado Ribbentrop-Molotov. Muchachos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Hello, ¿están por ahí? Sí, correcto. Excelente, gracias Julio por responder. Muy bien. Listo, veamos ahora entonces las causas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, tenemos la política expansionista e imperialista de las potencias del eje. El eje era el bloque formado por Alemania, Italia y Japón. Alemania, Italia y Japón conformaban este bloque político-militar denominado así, el eje. Alemania quería un imperio, un tercer Reich que durase 1000 años y que dominara Europa, pangermanismo. Italia quería recuperar la grandeza del imperio romano en el mar Mediterráneo y quería dominar precisamente el Mediterráneo. Mientras que Japón pensaba construir un área de influencia muy amplio en el sudeste asiático. Así es que estos tres grandes estados buscaban la expansión de sus respectivas áreas de dominio, de sus respectivos imperios. Para muchos, y en el caso de San Marcos, esa es la causa principal de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay una justificación ideológica para la expansión alemana? Sí, la recuperación de lo que ellos llamaban el espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Son todos aquellos territorios que habían sido históricamente de Alemania, pero que ahora estaban en manos de otros países y que Alemania, como es el caso de los sudetes checos, buscaba recuperar. Esa es la idea, que esos territorios con población alemana sirvan a los intereses de Alemania. Los recursos naturales de esos territorios tendrían que servir a toda la nación alemana. Ese espacio vital se encuentra en Europa Oriental. Y esa es la justificación que va a utilizar Alemania para su expansión sobre Polonia y sobre la Unión Soviética. Esas son las dos causas más importantes de la Segunda Guerra. A ello habría que sumarle el desconocimiento del Tratado de Versalles, el revanchismo alemán, la Gran Depresión económica de los años 30, el fracaso de la Sociedad o Liga de las Naciones, la rivalidad ideológica entre democracia, socialismo y fascismo. Todas estas también son causas importantes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos a Hitler y a Mussolini y el fracaso de la Liga de las Naciones, que no pudo evitar la contienda. Por esa razón es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones desaparecerá y su lugar será ocupado por un nuevo organismo internacional, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ya tenemos los antecedentes. No debes olvidar lo que es la Guerra Civil Española, la Conferencia de Múnich y el Tratado Ribbentrop-Molotov. Ya tenemos las causas más importantes de la Segunda Guerra: la expansión imperialista de las potencias del eje, la recuperación del espacio vital, el revanchismo alemán, el fracaso de la Sociedad de las Naciones. Ahora nos falta el detonante, el pretexto.
Hitler pretende la recuperación de este territorio que había dividido Alemania y que había sido entregado a Polonia, con la intención de que Polonia pueda tener acceso al mar Báltico. Hitler le pide a Polonia la recuperación de este territorio. Polonia se niega y le pide apoyo a Francia y Gran Bretaña, las cuales aseguran que van a defender a Polonia así Alemania le declare la guerra. Pues bien, Hitler insiste, Polonia se niega y eso motiva entonces a la acción de las SS. Este grupo paramilitar, la Schutzstaffel, las SS, sacan de algunas cárceles alemanas algunos prisioneros, algunos delincuentes alemanes. Los visten como soldados polacos y los obligan a que hagan un supuesto ataque, realicen un supuesto ataque a una estación de radio alemana en una pequeña localidad llamada Glewitz. Este supuesto ataque polaco, digo supuesto porque en realidad eran prisioneros de guerra alemanes, este supuesto ataque polaco a esta radio alemana en la localidad de Glewitz, a esta estación de radio alemana en la pequeña localidad de Glewitz, fue el pretexto que usó Hitler para decidir la invasión a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y desarrolla la llamada táctica de la Blitzkrieg. Esta táctica, que se puede traducir como de la guerra relámpago, consiste en un ataque brutal, sincronizado y rápido de la Fuerza Aérea Alemana, secundada por las divisiones blindadas y luego por la ocupación del ejército de la Wehrmacht. Esta táctica llamada Blitzkrieg, guerra relámpago, fue diseñada y desarrollada por el entonces comandante de las divisiones acorazadas, Karl Hans Guderian, uno de los más importantes comandantes que tuvo el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. El detonante, la invasión alemana a Polonia, y el pretexto que usó Hitler para invadir Polonia, un supuesto ataque polaco a una estación de radio alemana. Insisto con lo de supuesto porque, como te había comentado, eran prisioneros, eran criminales alemanes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial? Por un lado, como te había comentado, tenemos a los países que componen el bloque llamado el Eje, Alemania, Italia y Japón, y por otro tenemos al bloque denominado de los Aliados, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Este bloque de los Aliados en realidad termina conformándose recién en 1941. Al inicio de la contienda solamente eran Francia y Reino Unido, pero es en el año de 1941 cuando podríamos señalar que la guerra se va a internacionalizar. En ese año de 1941, Alemania invade la Unión Soviética y en diciembre de ese mismo año, Japón ataca a los Estados Unidos, ataca la base de Pearl Harbor. Por lo tanto, la guerra se hace verdaderamente mundial recién a partir de 1941, con la participación militar directa tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Grosso modo, entonces, el eje contra los aliados. La primera etapa de la contienda se ha conformado por la ofensiva del eje. Voy a pasar rápidamente las diapos, no te preocupes, ¿de acuerdo? Solamente te voy a indicar lo más importante. Alemania toma entonces la iniciativa y ocupa territorios que les fueran favorables para que puedan obtener recursos naturales. Noruega y Dinamarca, por ejemplo, eran importantes y eran estratégicos para poder mantener el control del hierro sueco para la industria militar alemana. La invasión a Holanda, Bélgica y Luxemburgo tenía por objetivo engañar al ejército franco-británico, haciéndoles creer que los alemanes harían la misma maniobra que en la Primera Guerra Mundial. El ejército franco-británico cayó en la trampa y terminaron encerrados en las playas de Dunkerque, lo que llevó a que el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, ordene el rescate de tropas más grande e importante de la historia, la Operación Dínamo. Esa operación Dynamo se desarrolla para poder rescatar a un ejército de cerca de 320,000 soldados británicos y franceses que habían sido atrapados en las playas de Dunkerque.
Ese sería uno de los puntos más interesantes de la contienda en el frente occidental, lo que algunos han llamado el milagro de Dunkerque. Hay una película recomendable de Christopher Nolan, ganadora de varios premios Oscar, que trata precisamente acerca de este episodio. De todo lo mencionado, no debes olvidar entonces la invasión alemana a los países europeos para obtener recursos y el rescate de las tropas franco-británicas de Dunkerque. ¿De acuerdo? Esta es precisamente la operación Dínamo. Después de ello, Francia es derrotada y la ciudad capital es ocupada por los nazis. Los franceses son derrotados y París es ocupada. Aquí está Hitler tomándose selfies en la Torre Eiffel. ¿De acuerdo? Una de las grandes potencias de Europa Occidental, rápidamente vencida, fue Francia. A raíz de ello, el siguiente paso, Francia terminó siendo dividida, la zona norte ocupada por los nazis, lo que incluía el control de París, y la zona sur supuestamente era una Francia libre, que podía tomar sus decisiones desde la nueva ciudad capital, que fue la ciudad de Vichy. A este gobierno del mariscal Philippe Pétain, desde la ciudad de Vichy se le conoció como el gobierno de Vichy. Sin embargo, hubo una resistencia francesa. Generales, miembros del ejército que obviamente no estuvieron de acuerdo con Pétain en que Francia se rinda y estaban a favor de expulsar a los nazis. Esa resistencia estuvo dirigida por varios comandantes, entre ellos el general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle se convirtió de esa manera en el héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, uno de los líderes de la resistencia francesa en contra de los nazis y en contra del gobierno colaborador de Philippe Pétain. ¿De acuerdo? Muy bien. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Inglaterra? Inglaterra seguía combatiendo a los alemanes y Alemania decide entonces iniciar un plan para poder invadir a Inglaterra. Claro que para poder invadir Inglaterra se tenía que tener el dominio aéreo. Los alemanes y su famosa fuerza aérea, Luftwaffe, tenían entonces que derrotar a la Royal Air Force, a la Fuerza Aérea Real Británica, a la Fuerza Aérea Real Inglesa, lo que nos llevó a la famosa Batalla Aérea de Inglaterra. La Luftwaffe, con sus famosos Stukas y sus Messerschmitt, sus cazabombarderos, se enfrentaron a la Royal Air Force con sus aviones Hurricane y Spitfire. ¿De acuerdo? Así es que esta batalla aérea de Inglaterra duró de julio a octubre de 1940 y puso a prueba la resistencia de los ingleses. La operación que los alemanes habían preparado fue denominada León Marino, pero dicha operación León Marino, que contaba con la invasión a Inglaterra, tenía que desarrollarse siempre y cuando los alemanes obtuviesen superioridad aérea. Si no podían obtener superioridad aérea, entonces la operación de desembarco e invasión no podría efectuarse. ¿Estamos de acuerdo? En este instante, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, pide a sus conciudadanos paciencia y resistencia. De ahí el famoso ofrecimiento de sangre, sudor y lágrimas. Pero los alemanes no pudieron vencer a los ingleses. Los pilotos de la Fuerza Aérea Británica se convirtieron en héroes. Y el entonces ministro Churchill diría una de sus más famosas y emotivas frases: nunca en las conflagraciones humanas, tantos por los ingleses, le hemos debido tanto por la importancia de la victoria a tan pocos por los pilotos ingleses. El fracaso de la Luftwaffe será decisivo para la derrota alemana. Gran Bretaña fue considerada ya un país que estaba prácticamente fuera de combate. Por lo tanto, Hitler pensó que ahora era el momento, derrotada Francia, ocupada París y prácticamente puesta fuera de combate Gran Bretaña, era el momento de poner los ojos en la Unión Soviética. Y es así como se decide entonces la preparación para poder invadir al coloso ruso, al coloso soviético. ¿De acuerdo? Hasta el momento, no debes olvidar que la iniciativa en los 3 primeros años de la guerra la toma Alemania. Ocupa varios países, se produce el milagro de Dunkerque, el rescate de las tropas franco-británicas,
se produce la derrota de Francia y la ocupación de París, y Gran Bretaña resiste estoicamente con su batalla aérea, que finalmente logra ser una victoria para Churchill. Para 1941, los alemanes se lanzan a invadir a la Unión Soviética. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Estados Unidos? El entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, no te hagas tanto problema por la información, solamente sigue la idea matriz que te estoy mencionando. El entonces presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt se inclinaba hacia las potencias aliadas y decide aprobar una propuesta legal conocida como la Ley de Préstamo y Arriendo, para que Estados Unidos pueda apoyar económicamente a aquellos países que habían sido presa de los alemanes, bueno, y en general de las potencias del eje, de tal forma que camiones, barcos, todo aquel material que pueda ser utilizado en contra de las potencias del eje será proporcionado por los norteamericanos o a precios sumamente bajos o a modo de préstamo, hasta que finalmente lo puedan cancelar. O sea, imagina a los ingleses, Estados Unidos, necesito aviones. Ah, ok, mira, por acá tengo 20 aviones que ya no estoy utilizando. Ya, pero ¿cómo te los pago? No te preocupes, ya después hablamos. La Unión Soviética, Estados Unidos, requiero camiones. Ah, ya, mira, acá tengo 35, llévatelos. ¿Y a cuánto me los dejas? Mira, cada camión está $3,000, yo te lo dejo a 500, pues. De esa manera, esta ley de préstamo y arriendo le permitió a los norteamericanos apoyar con material de guerra y también con dinero a todos aquellos países que se vieran afectados por la expansión de las potencias del eje. La ley de préstamo y arriendo de marzo de 1941 por parte de los Estados Unidos va a ser muy importante para la resistencia de los países que habían sido atacados por las potencias del eje. ¿De acuerdo? Finalmente se produce el choque de titanes. Choque de titanes. Muchachos, ¿a quién tenemos a la izquierda? Porque Stalin. perdón, al de la izquierda, ¿quién? Stalin, Stalin. Correcto, muy bien, porque al de la derecha sí lo reconocemos, ¿cierto? No es Juan Velasco, ¿ah? Ah, Es wow. Adolfo Hitler, lo máximo, muy bien. Stalin y Hitler. Choque de titanes. Alemania decide la invasión a la Unión Soviética. Este es uno de los más grandes errores cometidos por Alemania. Otro de los grandes errores fue el haberle declarado la guerra a Estados Unidos, cuando en realidad no tenía por qué haberlo hecho. Pero bueno, la Operación Barbarroja, que se inició en la madrugada del 22 de junio de 1941, movió 3 grupos de ejércitos con 3 objetivos distintos. La idea era una rápida derrota de las principales ciudades y de los principales centros productivos de la Unión Soviética. La idea de los alemanes no era invadir todo el país, simplemente, como dirían los generales nazis, patear la puerta delantera y que la casa se caiga sola. Es decir, poner entre las cuerdas al gobierno soviético y esperar a que las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética se rebelen y finalmente decidan independizarse. Destruir a la Unión Soviética por dentro. Esa era la idea. Entonces, se establecen los objetivos. El grupo de los ejércitos del norte, al mando de Fedor von List, tenía que ocupar la ciudad de Leningrado. Esta ciudad antiguamente, bueno, hasta el día de hoy se le llama San Petersburgo, pero durante la existencia de la Unión Soviética fue conocida con el nombre de Leningrado. Este objetivo era un objetivo básicamente moral e ideológico. ¿Por qué? Porque obviamente la idea de tomar la ciudad de Lenin, la que llevaba el nombre del fundador de la Unión Soviética, terminaría desmoralizando a los soviéticos. Ese era el objetivo. El objetivo político fue para el grupo de los ejércitos del centro, de Fedor von Bock. La idea, la ocupación de Moscú. Este es el objetivo político, ¿de acuerdo? Y el objetivo económico para el grupo de los ejércitos del sur, de Gerd von Rundstedt, la ocupación de Kiev, la capital de Ucrania. Con el dominio de Ucrania, había entonces una gran cantidad de reservas de petróleo, carbón, hierro y cereales. Ese era el objetivo económico. El objetivo ideológico, moral, Leningrado. El objetivo político, Moscú. El objetivo económico, Kiev. 2,5 millones de soldados alemanes
con miles de aviones y de tanques, invaden la Unión Soviética. La ocupación de Kiev fue rápida. Triunfo alemán. La ocupación de Leningrado demoró, estuvieron a las puertas, pero no llegaron a tomar Leningrado y tampoco pudieron obtener Moscú. La batalla de Moscú fue una de las más importantes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Para diciembre de 1941, la ofensiva alemana es detenida. Los soviéticos en las puertas de hierro de Moscú detienen el avance de los alemanes. Y eso cambia el curso de la contienda, porque obligó a los alemanes a un cambio de estrategia. Al no poder ocupar Moscú, se lanzaron entonces a la ocupación de Stalingrado para poder obtener los recursos de la zona del Cáucaso, el petróleo del Cáucaso. Esto nos llevará a la batalla más grande y sangrienta de la historia del mundo. La batalla de Stalingrado fue brutal. Se calcula que perdieron la vida entre 4 y 6 millones de seres humanos. Obviamente, la mayor parte soviéticos. La mayor parte soviéticos. Esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Así es, F por Stalingrado. Correcto, muy bien. No olvides la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética, detenidos tras la batalla de Moscú. Esta batalla es muy importante, cambia el curso de la contienda, obliga a los alemanes a lanzarse sobre Stalingrado, lo que nos lleva a la batalla más grande y sangrienta de la historia. Mientras tanto, ¿qué hacía Japón? Japón ocupaba aquellos territorios que Francia y Gran Bretaña no podían defender. Estados Unidos entonces denuncia la agresividad japonesa y exige el retiro de las tropas japonesas de aquellos territorios del sudeste asiático. Japón dice, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, oblígame, perro. Bueno, Estados Unidos, ok, ¿quieres jugar? Listo. Estados Unidos entonces bloquea el suministro de petróleo al Japón y bloquea las cuentas japonesas en bancos norteamericanos. El bloqueo de los suministros de petróleo al Japón y el congelamiento de sus cuentas bancarias en los centros financieros norteamericanos puso en jaque a los japoneses. El príncipe Konoye Fumimaro, que era relativamente pacifista o en todo caso no quería una guerra de larga data, renuncia y entonces asume como nuevo primer ministro Hideki Tojo. Hideki Tojo convoca a su mejor almirante, Isoroku Yamamoto. Le pregunta, ¿es posible una victoria contra Estados Unidos? Yamamoto le responde, sí, claro, por supuesto. Podemos derrotar a los norteamericanos siempre y cuando destruyamos toda su flota aeronaval. Si destruimos su flota aeronaval, es decir, portaaviones, Estados Unidos demorará unos 6 a 8 meses en poder reconstituirse. Ese tiempo lo aprovecharemos al máximo para poder ocupar los territorios que tengamos que ocupar y luego de ello negociamos un acuerdo con los norteamericanos. Esa es la única salida, porque una guerra de largo aliento con Estados Unidos es un suicidio. Estados Unidos es prácticamente un continente con ingentes recursos naturales. Nosotros no los tenemos. La clave es la destrucción de su flota aeronaval. Bajo ese criterio se prepara entonces el ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor, lo cual se produce el 7 de diciembre de 1941. El ataque fue sorpresivo y resultó exitoso. El detalle está en que no encontraron a los portaaviones. Por lo tanto, la táctica de un ataque por sorpresa triunfó, pero la estrategia de destruir la flota aeronaval fracasó. Victoria táctica, fracaso estratégico. Estados Unidos, con Roosevelt a la cabeza, declaran que ese día fue un acto de traición. Roosevelt le llamó el Día de la Infamia y motivó la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Qué provocó que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor. ¿De acuerdo? Con la participación de la Unión Soviética y la participación norteamericana, se inicia el giro de la contienda. Se produce la llamada estabilización de la guerra para 1942.
los norteamericanos logran derrotar a los japoneses en el combate de Midway. El almirante Chester Nimitz logra derrotar al almirante Yamamoto. En el Pacífico, este combate cambia el curso de la guerra, cambia el curso de la contienda. ¿De acuerdo? Así es que a partir del combate de Midway podemos señalar que hay un giro en el desenlace de la guerra, en el desenlace de la contienda. Los norteamericanos empiezan ahora su campaña de expansión y los japoneses empiezan a combatir en retirada. No debes olvidar el combate de Midway. Mientras tanto, en el norte del África y con apoyo norteamericano, las tropas británicas del famoso general Bernard Law Montgomery, el famoso Monty, logran derrotar a las tropas de Erwin Rommel, el zorro del desierto. La batalla del Alamein supuso para los aliados la recuperación del norte del África. La derrota de Rommel, el zorro del desierto, fue muy importante y muy tomada en cuenta por los alemanes. Rommel fue llevado a la llamada Muralla del Atlántico, Muro del Atlántico, para evitar la invasión aliada de Europa Occidental. Triunfo británico, recuperación del norte africano. Finalmente, la batalla de Stalingrado, que como te había comentado, fue la batalla más grande y sangrienta de toda la historia, permitió entonces que los soviéticos inicien su contraofensiva. Georgy Zhukov logra derrotar al mariscal von Paulus, el cual tuvo finalmente que asumir la derrota y firmar un armisticio. A partir de la victoria soviética en Stalingrado, se inicia la contraofensiva soviética. Los soviéticos de ahí en adelante no se detendrán sino hasta llegar a Berlín. Estos son los 3 hechos de armas más significativos de 1942. No los debes olvidar. El combate de Midway permitió la victoria norteamericana y en este caso la contraofensiva estadounidense, la batalla del Alamein, la victoria británica que les permitió la recuperación del norte africano y la victoria soviética en Stalingrado, con lo cual los soviéticos inician su contraofensiva. A partir de 1943 son los aliados los que ahora van a tomar la iniciativa. La contraofensiva aliada no se hizo esperar, aunque para ello se tuvieron que llevar a cabo algunas reuniones para que se pongan de acuerdo. En la llamada Conferencia de Casablanca, llevada a cabo en 1943, se reúnen Roosevelt de Estados Unidos, Churchill de Gran Bretaña y los líderes de la resistencia francesa, Henri Giraud y Charles de Gaulle. Ellos son los líderes de la resistencia. Es en la Conferencia de Casablanca, llevada a cabo en Marruecos, norte del África, Marruecos, colonia francesa, que se decide la invasión a Italia, la invasión a Sicilia. Es en la Conferencia de Casablanca que se toma la decisión de invadir Sicilia para poder derrotar a Italia, lo que nos lleva a la llamada Operación Husky, Operación Bronco, una Oye, operación esa foto anfibia. es de ¿Perdón? un juego. Esa foto es de un juego. ¿Cuál? De Call of Duty World War II. Ah, Esa foto de sí, atrás. la del fondo. Ajá, la de fondo. Sí, 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 Ah, sí. Sí, le moderno. tomo como referencia simplemente, ¿no? Pero qué tal, bacán, ¿no? Claro, claro. Ok. En este caso, entonces, con la llamada Operación Husky, Operación Bronco, se decide la operación anfibia a Sicilia y desde Sicilia a Italia. Eso permite la caída de Mussolini. Para 1943 es derrotada Italia y el gobierno fascista de Mussolini cae. Mussolini le deja el poder a su reemplazo, el general Pietro Badoglio. Bueno, en este caso, ya de manera obligatoria, porque el rey Víctor Emanuel III le quitó la confianza a Mussolini y nombró a Pietro Badoglio como el sucesor. Mientras tanto, los soviéticos continuaban con su avance. Los alemanes a toda costa pretenden detener el avance soviético. Eso nos lleva entonces a la batalla de tanques más grande de toda la historia, la batalla de la saliente de Kursk, Operación Citadel, Operación Ciudadela.
con el objetivo de frenar el avance soviético. Esta batalla de tanques fue brutal. Miles de vehículos blindados entre los T-34 soviéticos y los Panzer alemanes se dieron de todo, con todo, en este campo de batalla. Los alemanes desesperados porque querían evitar a toda costa que sean los soviéticos quienes invadan su país. Recuerden que los soviéticos, número uno, son de la etnia eslava, la mayor parte de ellos son eslavos, y dos, los consideran comunistas. Por lo tanto, los alemanes que consideran a los eslavos de una etnia inferior, los alemanes llamarían raza inferior, y encima comunistas, ni a hablar. No podemos permitir que sean ellos quienes invadan nuestro país. A toda cosa hay que detenerlos. Los grandes enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial en Europa se van a producir en la parte oriental, en Europa del Este. Esa es una de las razones por las cuales soviéticos y alemanes van a ser los países con mayores pérdidas humanas, especialmente los soviéticos. Se calcula que los soviéticos perdieron entre 12, para algunos, 18 para otros, millones de seres humanos, millones de vidas humanas. ¿Y los chinos, profe? Los chinos en esta etapa van a ser no solamente ocupados por los japoneses, pero la participación china va a ser en menor cuenta debido a que solamente van a tener la invasión japonesa. Sí perdieron millones de vidas, Sí, pero eso leí. sí, claro, sobre todo desde 1937 cuando se produjo la famosa masacre de Nankín, donde los japoneses, sí, mataron a 500.000 de chinos La solamente en mierda. dicha ciudad. Así es. Oh, qué triste. Tuvieron una pérdida muy grande, pero no por su participación directa en la Segunda Guerra, como sí fue el caso de soviéticos y alemanes. ¿Se capta la idea? Sí, correcto. Sí, profe. Excelente, listo, muy bien. Llegamos a la conferencia del Cairo para noviembre de ese mismo año de 1943. Acá precisamente, como tú lo habías señalado, participa el entonces jefe nacionalista de los chinos, el líder del Kuomintang, el Partido Popular Nacionalista de China, Jiang Chiang Kai-shek. Jiechi. Claro, tengan cuidado con la terminología. La traducción y pronunciación clásica tradicional es la traducción Wei-Gils, Chiang Kai-shek, pero ahora ya no se utiliza esa traducción y esa pronunciación. Ahora se utiliza la traducción y pronunciación Pinyin. Entonces, Extraño llamarlo Yang Yeshi. Toda la vida claro, conociéndolo por Chiang Kai-shek. claro, lo que pasa es que antes era Pekín, pero ahora ¿cómo se le llama la capital? Beijing. Claro, Beijing. O sea, es la misma ciudad, Yo es pensé el que mismo era nombre. uno en inglés y otro era en español. No, no, Pensé no, que era no, así. no, es simplemente la traducción y la pronunciación del chino mandarín. Es un Allá. sistema distinto de traducción, nada más. La clásica, la tradicional dice Pekín, la capital, Mao Zedong, líder comunista, Chiang Kai-shek, líder nacionalista. Hoy en día que se utiliza otro sistema, en vez de Pekín, Beijing, en vez de Mao Zedong, Mao Zedong, y en vez de Chiang Kai-shek, Jiang Jiechi. Pero son los mismos personajes. ¿Se entiende la idea? Entonces, tengan cuidado con ese detalle. No se sorprendan si por ahí, en vez de decirles Mao Zedong, aparece la pregunta como Mao Zedong. O sea, es el mismo, solamente es el cambio en la forma de traducción y de pronunciación. ¿De acuerdo? Antes, por ejemplo, era Deng Xiao, vamos a ponerlo así, Deng Xiaoping. Hoy en día simplemente es Deng Xiaoping. Es el personaje que cambió la historia de China en la década de los 80. Desde que en 1978 Deng Xiaoping tomó la jefatura del gobierno en China, inició la apertura económica que hoy convierte a China en toda una potencia. Entonces, es solamente la cuestión del sistema de traducción y de pronunciación. ¿Correcto? Cuidado con ese detalle. Entonces, ¿qué se decide en la conferencia del Cairo? Que no se van a detener hasta que Japón sea derrotado incondicionalmente. La idea era que Japón sea completamente vencido y derrotado y que los territorios ocupados por el Japón sean devueltos a China. Aquí está el líder nacionalista Jiang Jiechi. Una semana después de la conferencia del Cairo se lleva a cabo esta conferencia. Es la que no deben olvidar.
Esta conferencia de Teherán, capital de Irán, es muy importante. Muchachos, esta es la primera reunión de los tres grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial. Stalin, por parte de la Unión Soviética. Roosevelt, Stalin no pasaba del 1,62 m, por cierto, acá lo puedes apreciar. Y sin embargo, a pesar de ser bajo de estatura, era muy temido. ¿Correcto? Compara a Stalin, por ejemplo, con Churchill. Mira las piernas de Stalin con las piernas de Churchill. ¿Sí? Casi en una silla, y Churchill todavía en una silla un poco más baja. ¿Sí? Stalin, Roosevelt y Churchill, los tres grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial. A Roosevelt siempre lo vas a ver sentado, el tipo sufrió de poliomielitis, entonces tenía las piernas prácticamente inutilizadas, era paralítico, ¿de acuerdo? Pero los fotógrafos siempre respetaron la magnificencia del presidente y difícilmente vas a encontrar fotos con su silla de ruedas o con sus muletas. En las reuniones siempre lo van a ver así. Esta es la primera reunión de los tres grandes. Y en esta reunión se decide la apertura del segundo frente para poder apoyar a los soviéticos. Es en la conferencia de Teherán que se decide la apertura del segundo frente de guerra, lo que nos lleva al famoso desembarco. ¿En qué playa, muchachos? Normandía. Claro, excelente, muy bien. Esto nos lleva al famoso desembarco aliado en las playas de Normandía. 6 de junio de 1944, Operación Overlord, la operación anfibia más grande de la historia, dirigida por el general norteamericano Dwight Eisenhower. ¿Correcto? La zona de Normandía fue dividida en playas bajo ciertos nombres: Utah y Omaha para los norteamericanos, Gold y Sword para los británicos y franceses, Juno para los canadienses. De estos 5 sectores de desembarco, el más sangriento fue el que se llevó a cabo en Playa Omaha. Solamente en las primeras 2 horas de desembarco, Estados Unidos ya había perdido alrededor de 2.500 soldados. La brutalidad que se llevó a cabo en el desembarco en Playa Omaha no tiene parangón, ¿correcto? Eso es lo que puedes apreciar en la película Rescatando al Soldado Ryan. No sé si han visto esa película. Me parece que está en Netflix. Cuando puedan, vean. Los primeros 25 minutos son precisamente del desembarco aliado en las playas de Normandía. A partir de ello, Alemania tendrá que combatir en 2 frentes. El frente occidental contra los aliados, frente oriental contra los soviéticos. Mientras tanto, y como ya prácticamente se estaba combatiendo los últimos minutos de Alemania, se produce una reunión en Estados Unidos, es la llamada conferencia de Bretton Woods. En esta conferencia de Bretton Woods se decide cómo se va a reconstruir la economía y el comercio internacional después de la guerra. En la conferencia de Bretton Woods, en 1944, se decide la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Se decide que una vez que termine la guerra, se mantendrá el patrón oro y el dólar como moneda de cambio internacional. Y se establecerá y se mantendrá el libre comercio. Eso es lo que se decide en Bretton Woods. Se va a planificar el orden económico y comercial una vez concluida la guerra. Y se crean los 2 organismos que hasta el día de hoy existen, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿De acuerdo? Mientras tanto, muchachos, el más grande acorazado de toda la historia, ¿alguien lo ubica? Superacorazado japonés. Es extraordinario, ¿eh? Vean su construcción en YouTube. Es impresionante. El Yamato, el superacorazado japonés Yamato y su gemelo, el Musashi, participan del combate más grande de todos los tiempos, el combate en el Golfo del Leyte. Este superacorazado desplazaba 78.000 toneladas de peso. Saca tu cuenta. Nuestro mejor barco de guerra en la guerra con Chile fue el Independencia, porque el Huáscar pesaba 1.300 toneladas. El Independencia pesaba 2.150 toneladas. Era un barco blindado. Ahora compara las 2.150 toneladas de peso de nuestro mejor barco, el Independencia, con las 78.000
que desplazaba el Yamato. Es brutal la comparación. Esto nos lleva al famoso combate en el Golfo de Leyte, que termina por destruir a la flota aeronaval japonesa. Además, a partir de este combate, por primera vez aparecen los pilotos suicida. Muchachos, ¿recuerdan cómo se les llama a estos pilotos suicida del Japón? Los kamikaze. Correcto, los famosos kamikaze. Ellos hacen su aparición en el combate del Golfo de Leyte. Gracias a ello, para febrero de 1945 se lleva a cabo la última reunión de los tres grandes. La última vez que se vieron las caras, Churchill, Roosevelt, Stalin. Roosevelt moriría pocas semanas más tarde, en abril de 1945. En esta conferencia de Yalta se decide la repartición del mundo en áreas de influencia, el reparto del mundo en áreas de influencia una vez derrotada Alemania. Muchachos, si hablamos de la división del mundo en un sector capitalista y en un sector socialista, ¿de qué nuevo periodo estaremos hablando? La Guerra Fría. Correcto, muy bien. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. Política e ideológicamente, el origen de la Guerra Fría se relaciona con qué conferencia de la Segunda Guerra Mundial. Tendrías que marcar con la conferencia de Yalta. ¿Se entendió la idea, muchachos? Sí, profesor. Excelente, ya está. Por eso la importancia de la conferencia de Yalta en la península de Crimea. La conferencia se llevó a cabo en la Unión Soviética. Para marzo, los japoneses ya estaban sintiendo la invasión norteamericana en sus respectivas islas. La batalla de Iwo Jima fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Joe Rosenthal toma esta fotografía que levantó la moral a los norteamericanos y, por el contrario, desmoralizó a los japoneses. Hubo un grupo de marines poniendo la bandera norteamericana en lo alto del monte Suribachi. Esta montaña era una montaña sagrada para los japoneses. Ahí la defendió con su propia vida uno de los últimos héroes del Japón, el general Tadamichi Kuribayashi. ¿Han visto la película Hasta el último hombre? Hacksaw Ridge. No, pero la quiero ver, la tengo pendiente. Véanla, véanla. Está basada en hechos reales y precisamente en estos combates en Iwo La Jima. quiero ver porque este es un médico, ¿no? El que no Así quería es, así es. disparar. Desertor, Lo- se le llama, se me fue el término, eh, palabrita de conciencia. Desertor de conciencia, algo así. La idea es que él no quiere portar armas, pero quiere de todas maneras ayudar a su ejército. Por eso es que se nutre como enfermero. Es Ah, Andrew Garfield, el que hizo de El asombroso Spider-Man. sí, sí, ese. Con ese actor, así es. Y Ah, esto trata justamente sobre la batalla de Iwo Jima y se van a dar cuenta lo brutal que era el enfrentamiento entre norteamericanos y japoneses. La última gran batalla llevada a cabo en Europa fue la batalla de Berlín. Berlín quedó completamente destruida, son las puertas de Brandeburgo, y las tropas norteamericanas y soviéticas se encuentran a orillas del río Elba. Este es el famoso Día del Elba. Tropas soviéticas y tropas norteamericanas se te encuentran, se toman la mano. Acá hay un soldado soviético con uno irónico, norteamericano. Eh, ¿Perdón? irónico. Bueno, Sería la sí, última es que vez en que esta se época, encuentran. en este momento estaban combatiendo contra el enemigo común. Derrotado el enemigo común, plum, se rompen palitos. Y Y eso te pues, lleva a la Guerra Fría. loco, ¿no? Así es, alucinante. Estas son las últimas imágenes de Hitler, que estaba dándole ánimos a las juventudes hitlerianas en el búnker de la Cancillería. Solamente se le ve de derecha porque con la mano izquierda no podía tener, mejor dicho, el Parkinson generaba un movimiento involuntario y por esa razón solamente lo ves con la mano derecha saludando a las juventudes hitlerianas. Hay una película de Tata Waititi que también la están pasando en cable a cada rato. No sé si han visto Jojo Rabbit, ganadora de algunos premios. En esa película se puede apreciar cómo un niño fantasea con que su amigo es Hitler. Y es una película irónica acerca de cómo se educaba a los niños o cómo se pretendía inculcar el nacionalsocialismo a la niñez. Y cómo los niños veían precisamente a los nazis como héroes, como personas, pero no entendían nada acerca de la guerra, ciertamente. Es recomendable para poder entender un poco cómo se preparaba a las llamadas juventudes hitlerianas. Es Hitler en la Cancillería. Pero finalmente
Hitler se suicida, los soviéticos toman la ciudad de Berlín y los alemanes se rinden. El general Jodl se rinde ante los aliados el 7 de mayo y el general Keitel se rinde ante los soviéticos 2 días después. Este es el doble día de la victoria. Los alemanes se rindieron 2 veces, una con los aliados y otra con los soviéticos. Esto le pone punto final a la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias importantes de la Segunda Guerra Mundial: se produce la conferencia de Potsdam, ¿sí? En este caso, Harry Truman ya reemplaza a Roosevelt, Clement Attlee a Churchill, continúa Stalin. En Potsdam se decide la desnazificación de Alemania, la eliminación del partido nazi y la captura de los líderes nazis para que sean procesados y condenados. Eso nos lleva a los juicios de Nuremberg. Y en la conferencia de Potsdam se decide la división de Alemania y la división de Berlín. Ese famoso problema de Berlín, que traerá consigo la creación del muro y asimismo la creación de las dos Alemanias, la RFA y la RDA, se produce en la conferencia de Potsdam. ¿De acuerdo? Esta es la última conferencia de la Segunda Guerra. Finalmente, Japón es obligado a rendirse debido a 2 ataques nucleares. El bombardero volante B-29, al mando del comandante Paul Tibbets, llamó a su bombardero con el nombre de su madre, Enola Gay, lanza el famoso Little Boy, muchachito, como llamaron a la bomba que estalla sobre Hiroshima. 3 días más tarde, este es el único edificio que quedó con vilo en Hiroshima, 3 días más tarde lanzan un segundo artefacto, el Fatman, el gordito, sobre la ciudad de Nagasaki, con lo cual Japón tendrá que rendirse. Con la rendición de Japón, ahora sí, la Segunda Guerra Mundial definitivamente ha concluido. Consecuencias importantes de la Segunda Guerra Mundial: los juicios de Nuremberg, ¿sí?, contra los criminales de guerra nazi. Hay una película muy buena que está en YouTube, precisamente llamada así, Los juicios de Nuremberg. Se empieza a utilizar el término de crímenes contra la humanidad por el genocidio judío en los campos de exterminio. Se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se incentiva el proceso de descolonización, lo que traerá como consecuencia el fin de los imperios coloniales. Hay un gran progreso tecnocientífico que nos lleva a la carrera espacial, pero para muchos la consecuencia más importante de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue, muchachos? La famosa Guerra Fría. Pero eso ya lo tocaremos en otro momento. Muchachos, hasta acá, ¿nos hemos entendido? Sí, profesor. Excelente ¿Se ha clase. captado la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, sí. Excelente, listo, muy bien. Revisen los temas y nos vemos en la siguiente reunión. Cuídense mucho. Sigue la pandemia, no se confíen, usen doble mascarilla, usen alcohol, lávense siempre las manos, tengan todos los cuidados respectivos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Gracias, Bye, profe. bye. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.